Buenos días, una cordial bienvenida a este encuentro en el cual nos damos cita para construir alrededor del diagnóstico y manejo integral del cáncer desde diferentes perspectivas. Soy Alexander Gómez Rivadeneira, director del Centro de Investigación y Formación de ASEMI, y a nombre de la doctora Paula Costa, presidenta ejecutiva de ASEMI, deseo extenderles un cálido saludo de bienvenida a cada uno de ustedes, colaboradores de las entidades gubernamentales, promotoras de salud, prestadoras de servicios y formadores de talento humano que nos acompañan. Este seminario ha sido organizado por ASEMI con el apoyo de MSD, Novartis, AstraZeneca, con el propósito de intercambiar conocimientos, compartir experiencias y contrastar puntos de vista que nos permitan optimizar insumos, procesos y resultados relacionados con el manejo del cáncer. A lo largo del día de hoy tendremos la posibilidad de conocer un panorama actualizado de la situación del cáncer en la población colombiana, identificar estrategias e innovaciones para optimizar la eficiencia en el manejo del cáncer, recordar la importancia del talento humano como motor de nuestro sector, reconocer experiencias de EPS agremiadas en ASEMI en este tema y, muy importante, sensibilizarnos frente al cáncer como una vivencia transformadora desde la perspectiva de los pacientes. Todos estos conocimientos, experiencias y vivencias serán insumos para comprender, debatir y construir en torno a las mejores estrategias para continuar optimizando la eficiencia en el diagnóstico y manejo del cáncer como uno de los retos claves para el sector salud. Bueno, es importante para mí mencionarles que estaba invitado el Ministerio de Salud a este evento. Me llamaron hace unos 5 o 10 minutos para decirme que no nos pueden acompañar. Vamos a hacer, por supuesto, el ajuste en nuestra agenda, pero mantenemos nuestra disposición para trabajar conjuntamente y seguiremos construyendo sobre lo construido y mejorando lo que deba ser mejorado y ajustado para nuestro sector. Y por ese motivo seguiremos invitando al Ministerio a nuestros eventos. Iniciamos con una primera presentación. La primera presentación es nuestra agenda y para eso voy a permitirme darle paso a la doctora Lina María Trujillo. La doctora Lina María es ginecóloga, oncóloga y gerente en salud pública, actualmente subdirectora de atención médica y de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Lina nos va a hacer una presentación sobre la situación del cáncer en Colombia. Permítanme un segundo y ya la proyectamos. Listo. Entonces, doctora Lina, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos los que madrugaron a pesar del frío bogotano y la lluvia que complicó el tráfico. Gracias por su asistencia, gracias por la invitación a acompañarlos la mañana de hoy. No tengo ningún conflicto de interés para la presentación de esta charla. Los que quieran o tengan afán, tranquilos, lo más importante son las 8 primeras diapositivas. Después de eso pueden pasar al tinto, aunque les cuento que tengo una que otra imagen. Hoy tengo la libertad de tener 45 minutos, hace muchísimo tiempo no me daban tanto para hablar, así que espero alegrarles un rato la mañana. Bien sabemos que el cáncer empieza a ser mucho más prevalente en la medida en la que el índice de desarrollo humano aumenta. Así que en la medida en la que empezamos a escuchar hace varios años de la transición epidemiológica de la población y de sus enfermedades, pues vemos cómo algunos factores que tienen que ver con la concentración de las personas en las ciudades y una mejor calidad de vida y una mejor expectativa de vida, pues va a permitir entonces que tengamos más casos. Pero no solamente más casos, sino más casos prevalentes. Es decir, que la mirada no solamente es a diagnosticarlos, sino a entender que la enfermedad maligna ya es una enfermedad crónica, no es una enfermedad de desenlace rápido como antes la veíamos, de diagnóstico a la muerte, sino una enfermedad que va a durar un tiempo grande con una serie de intervenciones que van a permitir entonces tener unas supervivencias más grandes, pero a lo mejor unos periodos libres de enfermedad no tan extensos.
Entendemos entonces que los datos de incidencia de mortalidad más estables que tenemos nos los da Globocan. Chamble. Alexander sí me dijo que no me moviera porque algo hacía con el cable. Nos los da Globocan. Globocan reporta 4 registros de cáncer de base poblacional, ya no solamente Cali aporta datos. Y la razón por la cual lo traigo es porque realmente nosotros debemos entender la fortaleza de nuestros registros de cáncer de base poblacional. Esa fortaleza que se da con una metodología muy estricta que nos la da y la certifica la IARC, que es la parte de la OMS que hace investigación en cáncer, permite entonces hacer estimaciones y concentrarnos entonces en dirigir las acciones en relación con el número de casos, con los casos prevalentes y con los casos de muertes. Si vemos lo que está sobre la raya roja, qué pena con ustedes, no he pisado nada, pero esto no está proyectando imagen. Sobre la línea roja, pues tenemos alrededor de 113.000 casos nuevos en el país, reportados por Globocan para el año 2020. Y si ustedes se concentran en las dos gráficas de su izquierda, pues vemos cómo las enfermedades, hay algunas que tienen una mayor prevalencia y por eso deberíamos encaminar muchos más esfuerzos en relación a estos cánceres. Si nos dedicamos entonces a lo que es incidencia, pues vemos cómo tanto para hombres el cáncer de próstata se come el 25%, se comería el 25% de los recursos, y cáncer de seno el 25% de los recursos para mujeres. Eso significa que deberíamos estar muy dirigidos en sostener todas estas acciones que hacemos y en encontrar entonces los resultados para que esto no tenga los desenlaces que usualmente tenemos. Si me pueden ayudar con la imagen, porque esto realmente… Entonces, retomando con los datos de Globocan, que son los más fiables en relación a incidencia y mortalidad, tenemos que para ambos sexos, cáncer de seno sobrepasa en incidencia y en mortalidad cáncer de estómago. Eso significa que a pesar de que hemos mejorado mucho, hay algunas cosas que no parecieran tener mucho cambio. De alguna manera, cuando nos centramos en ya específicamente por sexo, en hombres y mujeres, para mí como ginecóloga es realmente frustrante que cáncer de cuello uterino siga estando en tercer lugar, una enfermedad que tiene todas las intervenciones de prevención, de diagnóstico oportuno y de tratamiento. Colombia no le hace falta absolutamente nada en cáncer de cuello uterino a comparación de cualquier país del primer mundo, pero cuello uterino sigue estando en el tercer lugar. Si nos dedicamos entonces a mirar las patologías de hombres, casi que el 50% de las acciones deberían estar encaminadas a patologías del abdomen, próstata, estómago y colon y recto. Así que esto permite tener una mirada no solamente del abordaje, sino también del talento humano, de las tecnologías, de los medicamentos, que debe ser un poco más extenso. ¿Cuál es el problema o cuál es el problema que se nos viene? Más bien, tiene que ver con el aumento de casos. Las proyecciones dicen que en 20 años, para el 2040, Colombia aumentaría en un 69% el número de casos. Entonces, tenemos menos de 20 años para prepararnos, no solamente en lo técnico, sino también en el talento humano, en la planificación de recursos, en el ritmo de la entrada de las nuevas tecnologías y de las nuevas terapias para las enfermedades más prevalentes. Otra de las preocupaciones tiene que ver con el rango de edad de las enfermedades malignas y los años de vida potencialmente perdidos que tienen. Ya no hablamos tan solo de enfermedades que cobran vida a personas muy mayores. Resulta que nosotros estamos entre los países con un deshonroso primer lugar en aquellos en que la principal causa de muerte prematura, es decir, entre los 30 y los 69 años, es el cáncer. Así que también deberíamos estar pensando esos años de vida potencialmente perdidos por enfermedades que podemos intervenir más tempranamente para disminuir los desenlaces de muerte o de morbilidad mayor, pues deberíamos estar un poco más atentos. Cuando miramos los datos, y esto quiero que hagan una reflexión acerca de los datos que usamos cuando hablamos de incidencia, tienen que ver con
lo que nos reporta Globocan en el 2012, lo que nos reportó en el 2018-2020. Recuerden que en el 2018 salió Globocan y esos datos cambiaron rápidamente a Globocan 2020, lo que nos proyectan para el 2040 en Colombia, lo que nosotros como Instituto Nacional de Cancerología publicamos para el 2016, que va muy acorde con los datos de los registros poblacionales y con lo que reporta la cuenta de alto costo. La cuenta de alto costo tiene otro tipo de metodología que nos aporta información muy valiosa, pero no en incidencia. ¿Qué tendencias debemos ver? No solamente las tendencias en incidencia, sino también las tendencias en mortalidad. Y como ustedes ven, a partir de alrededor del 2012 empezamos a tener una estabilización de la tendencia en mortalidad por cáncer en el país. Significa que logramos hacer cosas muy eficaces hasta ese año y de ahí en adelante hemos tenido una meseta sostenida, lo cual es bueno, porque no hemos empeorado, pero sí hace un llamado a la acción. Perdón. Luego entonces ya los datos importantes de cómo estamos o para dónde vamos ya se los di. Ahora, ¿qué antecedentes tenemos para la construcción del plan decenal? Para el año 2007 la Organización Mundial de la Salud despliega toda una serie de documentos técnicos que hacen un llamado a los países para que arranquen a desarrollar sus planes en prevención, en diagnóstico temprano, en tratamiento y en cuidados paliativos. Y es así como el Instituto Nacional de Cancerología desarrolla un modelo para el control del cáncer que incluye una serie de factores, de objetivos, de ámbitos y de herramientas que permiten no solamente afrontar la enfermedad maligna desde el tratamiento, sino desde la prevención con investigación y vigilancia. Y se desarrolla el Plan Decenal para el Control del Cáncer, vigencia 2012-2021, con unas metas bastante ambiciosas, con el propósito de posicionar el cáncer en la agenda pública y que este tema fuera tenido en cuenta y movilizara la acción del Estado y de la sociedad civil. Con la participación del Ministerio de Salud y Protección Social desde entonces, el Instituto Nacional de Cancerología y todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud se desarrolló y al cumplimiento del Plan Decenal de Cáncer año 2021 se realizó entonces la medición del cumplimiento de esas metas. Los datos no están completos, sin embargo la gran mayoría obtuvimos datos para el cierre en abril de este año, gracias a una tarea muy fuerte entre el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Cancerología. Básicamente el Plan Decenal de Control del Cáncer tenía 74 metas, se cumplieron el 51% de las metas, 32% de ellas no se cumplieron, 11% están todavía por definir. Había metas para el control del riesgo, de esas había 28 metas, se cumplieron 12, para detección temprana 15 metas, se cumplieron 6, para atención de pacientes había 11 metas, se cumplieron 7, para calidad de vida 5 metas, se cumplieron 3, para gestión del conocimiento 6 de 9 y para talento humano y bienestar del talento humano 4 de 5. Así que vamos a empezar por las que tenían que ver con reducir la prevalencia de factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo se incluían en el plan decenal? Tabaco, alimentación, ejercicio, alcohol, protección a virus relacionados con cáncer, radiación ultravioleta. Es innegable que la política antitabaco del mundo y del cual nosotros somos un país adendo por el convenio marco, pues ha generado disminución en el consumo de tabaco y ha desplegado una serie de acciones para la cesación de tabaco. Esto va vía educación, vía impuestos, vía acciones de la sociedad civil también, y básicamente hay algunas metas que sí se cumplieron en relación a el convenio marco, a hacer toda la parte de inspección y vigilancia de la dispensación. Sin embargo, hay algunos en los que no pudimos como país lograr, y este es uno de esos. La prevalencia del consumo de tabaco entre los menores de 13 a 15 años.
La idea es que estuviera por debajo de la línea de base, que era 21%. Para la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes del 2017 se encontró un 22%, 13 a 15 años. ¿En quiénes sí se logró? Se logró en el grupo de 15 a 16 años y en el grupo de 17 a 18 años. ¿Eso qué significa? Que hay que mejorar esas actividades en la escuela. Porque recordemos que esos niños de 13 a 15 años deberían tener mucho de educación para no arrancar el consumo de tabaco a esa edad. La edad promedio del primer uso de cigarrillo, la idea era que estuviera por encima de los 14 años, sigue estando en los 13 años para el año 2018, donde se realizó el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, así que esa no se cumplió, pero sí se pudo cumplir el disminuir la prevalencia en los adultos de 18 a 69 años. O sea, Colombia sí ha mejorado. ¿En qué debe verse reflejado estas acciones? Pues básicamente en la incidencia de cáncer de tráquea, bronquios y pulmón. Esta es la tendencia de la incidencia, que si bien ha tenido una disminución que a los ojos rápidos de los que no somos epidemiólogos pudiera ser muy tímida, pero realmente es bastante buena. Me casé con epidemiólogo, entonces yo ya no peleo con los epidemiólogos. Si ellos dicen que sí, yo digo sí. Sí, porque hay otras peleas que hay que ganar. Esto es en relación a las tasas de incidencia para hombres azules, mujeres rojas, según los registros de base poblacional en cáncer. Tenemos entonces en el registro de Bucaramanga un ligero aumento en hombres, mujeres muy estable, el registro en Manizales algo similar, registro de Pasto, como siempre, los datos de Pasto, espero que no haya un Pasto sino que lo que voy a decir, pero siempre son los niños diferentes, van subiendo los hombres, van bajando las mujeres, no se ha podido explicar muy bien esto, usualmente en los otros registros de base poblacional las mujeres están un poco más estables. El registro de Barranquilla entraron en meseta los dos desde el 2015 y Medellín un ligero ascenso. Consumo de alcohol, posponer la edad de inicio del consumo de alcohol por encima de los 14 años, bueno, tampoco se logró, sin embargo, se viene haciendo una fuerte campaña educativa desde la sociedad civil y desde el Ministerio de Educación, básicamente para poder modificar esto. Incremento del consumo diario de frutas y verduras. Esta gráfica específicamente es para el consumo de frutas enteras y para el consumo de jugos. La prevalencia del consumo de frutas enteras fue del 75.9 para el grupo de adultos. El consumo de frutos diarios superó el 41%. Esto se ve bastante prometedor en relación a la incorporación de los hábitos de vida saludable en la población colombiana. Hay mucho que hacer en educación, aprovechando las bondades de ser un país del trópico. Sin embargo, uno de los problemas que pues, se evidenció en la medición de las metas es que se construyeron indicadores, pero no necesariamente había cómo medirlos. Entonces aquí, por ejemplo, la encuesta medía el porcentaje de personas que consumían frutas, más no el porcentaje de fruta que se consume en relación a la ingesta diaria. Entonces es una recomendación que va a salir de estos resultados, es que para la siguiente medición pues se incorporen este tipo de aristas que dan una información un poco más precisa. Para el consumo de verduras crudas o cocidas, que son pues unas metas importantes que hacen y recomendaciones importantes que hacen todos los grupos de expertos en nutrición, pues básicamente no hubo cómo medirla, básicamente porque la información no está tan definida. Incrementar la prevalencia de la actividad física en el tiempo libre. Esta es una de las grandes campañas que creo que han tenido todo el grupo médico y el grupo que interviene en hábitos de vida saludables. Creo que a todos los que en algún momento hemos llegado a una consulta de medicina general por alguna razón, lo primero que nos dice es que estamos gordos y que estamos sedentarios. Y eso repercute en la mentalidad de la gente. Y eso es un ámbito positivo de ese día a día de educación que hacemos en las consultas, independiente de por qué fue la consulta. Control del riesgo de cancerígenos ocupacionales.
La prohibición del asbesto en Colombia fue una realidad. En el año 2019 se expidió la ley 1968 con el cual se prohíbe el asbesto de uso nacional, y si bien el mesotelioma es una enfermedad poco frecuente, afortunadamente el desenlace es ominoso, el desenlace es absurdamente malo. Así que sí se logró la meta en el generar todo el desarrollo normativo en relación a la prohibición del uso. Cobertura de vacunación de virus de papiloma humano en relación a la meta del control de infecciones en relación a cáncer. Bueno, pues no lo logramos. Habíamos sido terriblemente exitosos al inicio, lo cual para el Plan Decenal de Control del Cáncer iba a ser una meta supremamente fácil de cumplir. Después del Carmen de Bolívar, año 2014, la confianza cae en el programa, pero realmente lo que sepultó el programa fue que se abandonó la estrategia de vacunación en escuelas. Eso fue lo que permitió el acabose, eso fue año 2016. Ya la Secretaría de Salud no podía entrar a los colegios a vacunar y la vacunación entonces cae, a pesar de los esfuerzos de muchas organizaciones municipales o de sociedad civil como la Liga contra el Cáncer, pues realmente estamos muy lejos de cumplir la meta. Reducir las muertes evitables por cáncer mediante el mejoramiento de la detección temprana y de la calidad de la atención. El Plan Nacional de Control del Cáncer contemplaba entonces estas 5 enfermedades en las cuales existe la detección temprana: cáncer de cuello uterino, mama, colorectal, próstata e infantil. Básicamente la meta es contar con programas nacionales para la detección temprana. Aquí hay algo que sí hemos logrado, y es en relación a todo el despliegue de las rutas y de las guías que permite entonces entender que se tiene un programa nacional. Ahí les dejo la reflexión a cada uno si realmente lo tenemos. ¿Qué es lo primero que se pedía? Alcanzar coberturas de tamización con citología de cáncer de cuello uterino en el 80% de la población de las mujeres entre 25 y 69 años. Esta es la encuesta nacional de demografía y salud 2005, 2010 y 2015, en el cual realmente no hay un cambio mayor. Esto es que alguna vez se han hecho la citología. No es que al año o en el esquema 1-3 se hayan realizado la citología. Si preguntamos al año cuántas, es alrededor del 53%. Así que este 80% no se cumplió. Mortalidad por cáncer de cuello uterino, que es realmente el desenlace por el cual o la razón por la cual se hace tamización. Yo no hago tamización de cáncer para tener más casos, yo hago tamización de cáncer para reducir la mortalidad. Bueno, esto es lo que se ha logrado. Sí hemos mejorado. El detalle es que hemos mejorado en ciudades capitales, pero en poblaciones remotas seguimos teniendo áreas con mortalidad muy alta: riberas de ríos, fronteras, regiones costeras, alejadas del control y de la presencia de los servicios de salud articulados para poder generar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Esta es la media. La Organización Mundial de la Salud nos pide que al año 2030 tengamos 3 acciones en cáncer de cuello uterino, que es la estrategia 90-70-90, como las reinas más o menos. 90% de las niñas de 15 años vacunadas contra virus de papiloma humano, 70% de las mujeres en edad de tamización con un test de alta calidad. Para Colombia sería el test de BPH, o para la región de las Américas más bien. Y 70% de las identificadas anteriormente correctamente tratadas. ¿Eso para qué? Para que en el 2060 esta tasa caiga a 5 y la de incidencia caiga por debajo de 4 por 100.000. Dejaría de ser un problema de salud pública. En mortalidad, ¿en qué vamos? En 6.7. Dice, bueno, no estoy tan lejos. El problema es que una cosa son las ciudades principales y otra cosa es el resto del país. Entonces, hay acciones que deben replicarse, acciones exitosas que se dan al interior de las ciudades principales o alrededor de las acciones de algunas empresas
de salud que permiten que sus afiliadas puedan acceder oportunamente a estos sistemas de tamización. Incrementar la proporción de casos nuevos de cáncer de cuello uterino in situ en el 80%. Para mí esta siempre fue una meta que el país no iba a cumplir y efectivamente no la cumplimos. Es muy complejo porque significa el primer resultado de esas acciones de tamización. Si Colombia no ha cambiado su paradigma en tamización y no ha logrado tener metas ni siquiera con lo antiguo que es la citología, pues llegar a esto era exageradamente remoto. La estrategia de ver y tratar también se consideró como una meta, es una estrategia de detección para aquella población que no puede acceder rutinariamente a los servicios de salud, a una citología o un test de BPH, bajo la estrategia de ver y tratar. Sí se cumplió, básicamente 5 departamentos del país lograron incorporar, la línea de base eran 5 en el 2012, ya hemos logrado que 21 departamentos arranquen estrategia de inspección visual para aquellas zonas remotas en donde la población no se puede movilizar, así que esa sí se cumplió. Otro de mis dolores, test de BPH. Desde el año 2014 los lineamientos, la guía de lesiones preneoplásicas nos dice que el país debe arrancar la tamización con test de BPH, año 2014. No lo hemos hecho. Año 2018, 2 días antes de que acabara el gobierno Santos, se firmó la 3280 que modificaba la 715, para todos los que les gusta este cuento normativo, en donde decía que el país arrancaba con test de BPH. Eso fue agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 6 meses después aparece entonces una resolución que modifica la 3280 y nos dice, no, tranquilos, a partir de enero del 20 arrancan 3 años de incorporación progresiva para cumplir la meta. Y entonces aquí vino nuestra moda colombiana de interpretar como queremos ese pedazo de la norma. Entonces muchos dijeron, eso significa que en el 2023 empiezo. Entonces, chao, nos vemos en el 2023. Y otros dijeron, lo puedo hacer progresivamente al ritmo que yo quiera, ¿cierto? Lo cierto es que no hemos arrancado. Ya están a punto de salir las nuevas guías diciendo lo mismo y nada. Así que otra vez como ginecóloga, pues esta parte es triste, pero yo le pongo optimismo y empiezo a creer que esto sí va a ser posible. Mamografía. Para cáncer de mama no hay prevención primaria, como en cáncer de cuello uterino. Realmente la prevención secundaria en mama se da a partir del diagnóstico oportuno, no de la prevención. Y esos son 2 conceptos distintos. Yo en cuello uterino sí prevengo, porque cuello uterino tiene una fase premaligna, antes de que me dé cáncer. Eso es una prevención real. Con mamografía lo que hago es un diagnóstico temprano. En la medida en la que lo puedo hacer temprano, el éxito del manejo siempre va a ser superior. ¿Qué es lo que se quería como meta? Que se realice en un 70% la mamografía bianual para población asintomática entre 50 y 69 años. Y aquí viene una discusión grande con el despliegue de la estrategia de mamografía. Una cosa es la mamografía para la población general sin síntomas, que es la que se hace cada 2 años después de los 50. Y otra cosa es negarle la mamografía a una mujer con síntomas, con telorragia, con masa, porque no tiene 50. Entonces un llamado a todos los que estamos metidos en estos programas, son cosas muy distintas. La cobertura de tamización de mamografía, pues básicamente sí ha crecido. Sin embargo, la proporción de casos nuevos de cáncer de mama no se ha logrado. Así que nos hace falta ese centavito para el peso. Incrementar antes del 2021, entonces esta meta, cuando la miramos por departamentos, pues vemos cómo los departamentos que no cuentan con tecnología para realizar mamografía, pues son los más afectados. Si miramos la concentración de unidades de mamografía que tiene Bogotá, están casi que todas
después de esta calle. Y me creo que queda como a una cuadra. Después de esta calle y hacia el norte están la gran mayoría de unidades de mamografía. Hacia el sur son muy pocas. Eso significa que estoy concentrando la tecnología en un sector de la población que, si yo no siento nada y mi mamografía me la asignan muy lejos de mi sitio de trabajo, de mi sitio de vivienda, pues la posibilidad de acceder se pierde, porque además uno es muy proactivo cuando tiene algún síntoma, pero si no siente nada, pues pida permiso en el trabajo, cuadre el horario de los niños, hágale el almuerzo al marido. Bueno, en mi caso sí no, pero esa disculpa no la tengo yo. Mi marido es el que cocina. Tasa de incidencia y mortalidad por cáncer de mama sí ha tenido un aumento. Esta era una de las metas a corregir, que fuera en descenso. Sin embargo, pues tiene que ver también con el incremento en el número de mamografías que se hacen. Pero ojo, tenemos muchas regiones del país que no están accediendo. Hay unidades móviles. O sea, ya el cuento de una gran tecnología ya no es una disculpa. Tenemos unidades móviles, tenemos control de calidad. El mes pasado recibimos la visita técnica de los representantes de Holanda para un gran proyecto que tenemos de investigación en control de calidad de las unidades de mamografía. Eso ya se lo inventaron. Y una de las cosas que ellos tienen en calidad es la calidad de las unidades móviles. Así que ya no es disculpa, en teoría podemos. Cáncer de colon y recto. Disgregarlos de colon, recto y ano no es fácil en las estadísticas, básicamente porque los casos de colon y ano, perdón, de recto y de ano suelen confundirse cuando se entran los datos al RIPS y la causalidad es diferente. Recordemos que cáncer de ano es una enfermedad en relación también con el virus de papiloma humano, mientras que cáncer de colon y recto obedecen a otro tipo de factores de riesgo. En este hemos tenido también una tendencia hacia el alza. Sin embargo, sí se avanzó muchísimo en cáncer de colon y recto, ya hay guías, hay normatividad, hay mejor despliegue de unidades de detección temprana que antes no se tenían, así que sí hay metas cumplidas en relación a esto. Cáncer de próstata. La proporción de casos nuevos de cáncer de próstata fue de 67.46, 1.893 hombres. No se tenía una línea de base, así que no se puede hablar de una meta cumplida. Sin embargo, para la detección temprana sí se empezaron a cumplir. En la 3280 se incluyó próstata. Se cuenta con guías de práctica clínica y el país tiene todas las estrategias terapéuticas. O sea, no nos hace falta ninguna. Sí tenemos entonces un programa nacional, si lo vemos desde eso, sí tenemos rutas, guías, entrenamos la gente, manuales para la detección temprana. Sin embargo, la meta que tenía que ver con incrementar los casos nuevos, pues no. Cáncer infantil. Cáncer infantil ha estado en meseta durante mucho tiempo y la sociedad civil ha tenido un papel fundamental en la educación y en la visibilización de este tipo de enfermedades. Sin embargo, si bien la supervivencia relativa de los 0 a 19 años con leucemia sí ha mejorado, si vemos por el registro de cáncer de Cali, la supervivencia sí ha mejorado. En los últimos cortes para leucemia la mejora no es tan dramática. Si vemos las tasas de mortalidad por cáncer infantil, es una mortalidad en meseta, lo cual es tranquilizador porque no estamos empeorando, pero si nos comparamos con los países del primer mundo, sí tenemos una brecha muy grande en leucemias, en linfomas y en leucemias. Es exactamente el mismo fenómeno, así como para Estados Unidos comparó por los registros de ellos, por el CERMS, qué pasaba en las tendencias de mortalidad con cada una de las enfermedades desde los primeros 10 años los primeros 8 años de los 70 y los últimos 8 años hasta el 2018. Cosas dramáticas, realmente la mortalidad sí ha mejorado en Estados Unidos, excepto en los tumores ginecológicos. Así que otro palo más para los ginecólogos. Ni cuello uterino ni endometrio han mejorado. ¿Por qué? Ni idea, todos el resto sí.
Atención, recuperación y superación de los daños causados por cáncer, grandes objetivos dentro del Plan Decenal de Control del Cáncer, habilitación de servicios oncológicos, organización y control de calidad en la prestación de servicios. ¿Qué cosas se ven en generar los registros de habilitación? El 91% están en el sector privado. Eso significa que estamos concentrando las acciones en el sector privado hospitalario o de diagnóstico. A los del sector público nos toca un muy pequeño pedazo. Y recordemos que entre el régimen subsidiado y contributivo es 50-50. Si entendemos la distribución de contratación que debería ser, no es tan lógico porque el 91% de las acciones en oncología o de los servicios que están habilitados en oncología están en el sector privado. Pero llama la atención esto que ocurrió aquí en el 20. Se disparó dramáticamente el número de sitios habilitados para prestar oncología. Pero para mí de lo más preocupante es qué es lo que se habilita, cuál es la oferta de servicios. Esto tiene que ver con apoyo y complementación terapéutica y miren cómo en otros departamentos deja de existir, de hecho. Apoyo y complementación terapéutica tiene que ver con unidades de cuidados intensivos, tiene que ver con PET, con gran tecnología para diagnóstico. No pareciera estar. Consulta externa es la gran mayoría en cualquiera de las regiones y grupos quirúrgicos que atiendan la patología oncológica. Esto es una fotografía de por qué no existe la integralidad. Entonces resulta que yo acá, Nariño, tengo una gran cantidad de gente haciendo consulta, tengo algunos centros haciendo diagnóstico, pero muy poquita gente haciendo cirugía. ¿Eso qué significa? Que los estoy mandando a Cali que los operen. Esa es la realidad. Y así en cada uno de los departamentos. Si miro la dinámica en cuánto se habilitan cada año, pues lo que más se habilita son servicios de consulta externa. Entonces vuelve la pregunta. Si nos devolvemos a la ley Sandra Ceballos, que ella debe estar allá arriba furiosa, ella lo que pretendía era que los servicios se prestaran de manera integral. Pero integral, por ejemplo, en la quimiorradio de cáncer de cuello uterino no se da en la mayoría del país. ¿Por qué no se da? La paciente debe recibir quimiorradio concomitante, es decir, al tiempo. Hoy debe ir la señora a que le pongan su quimio y hoy deben darle su radio. Pero resulta que la quimio se la formularon en la autopista con 100 algo y la radio se la mandaron para el instituto. Ah, chévere llegar. O sea, como si ninguno de los tratamientos fuera mórbido. Pero lo que es peor, falta la braquiterapia. ¿Cuántas unidades de braquiterapia tienen las ciudades? Entonces resulta que nuestras mujeres quedan con tratamientos incompletos, porque la braquiterapia no se las autorizan. Y cuando se las autorizan para los pocos sitios que tenemos braquiterapia y la oportunidad de inicio de esa braquiterapia, cuando la autorización quedó bien hecha y hay contrato y todas estas bemoles que ocurren, pues resulta que ya se cumplió el tiempo y ya no se dio el tratamiento completo en los 56 días que dice la norma que debemos hacer los tratamientos de cáncer de cuello uterino para estadios localmente avanzados, que son la mayoría. Así que la posibilidad de tener éxito pues es muy poco probable. Una de las aristas en control de calidad de los servicios oncológicos tiene que ver con los cuidados paliativos, rehabilitación y cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a tratamientos, pero la morbilidad que genera la enfermedad, la morbilidad que genera el tratamiento, el dolor propio de la enfermedad, sin llegar a la fase de los desenlaces en mortalidad, pues es fácilmente medible si yo tengo la garantía de que los pacientes tengan acceso a los medicamentos y a las unidades de cuidados paliativos. Sí se ha logrado mucho. Estupefacientes ha tenido un ritmo mucho más rápido de entender la entrega de medicamentos a los entes territoriales. Sin embargo, la dispensación del día a día de los pacientes no es lo que el paciente requiere o lo que el paciente espera. Sin tener en cuenta toda esa parte
cultural que tenemos los colombianos en relación a recibir opioides. Hay también un trabajo grande en entender los beneficios de los opioides, más allá de pensar en la parte adversa de esas noticias catastróficas de otros países donde el uso pues no tiene que ver con el dolor específicamente. Hay bastantes logros en relación a la formación del talento humano. En cuidados paliativos nos hace falta un siguiente paso, entre otras porque muchas de las personas que tienen entrenamiento en cuidados paliativos no necesariamente son cuidados paliativos oncológicos. Entonces hay que mejorar eso, hay que mejorar la dispensación, hay que mejorar la ruta del paciente para poder tener claridad con su formulación y los sitios de entrega. Todo esto es posible y yo creo que mucho de lo que se aprendió en pandemia con la dispensación de medicamentos puede ser un claro ejemplo aplicable a todos estos medicamentos de cuidados paliativos, pero lo hemos logrado. Hay regulación de los servicios de cuidados paliativos. La Asociación de Profesionales de Cuidados Paliativos realmente ha tenido un papel muy claro, muy proactivo para poder ayudar a toda esta regulación. Sin embargo, pues la disponibilidad y suministro continuo en todo el territorio nacional es un logro parcial. Sistemas de información e investigación en cáncer. Básicamente, Colombia ha avanzado muchísimo y para la meta del Plan Nacional de Control del Cáncer era consolidar el Sistema Nacional de Información a través de Infocáncer, de los registros de base poblacional y de toda la información de la cuenta de alto costo. Creo que cada vez tenemos más información que nos permite tomar decisiones. Lo que sí necesitamos es saber cuál información, de dónde. Nuevamente nació la Red Nacional de Investigación en Cáncer. Había, digámoslo así, se había quedado durmiendo un rato. Ya se hizo el relanzamiento. Básicamente es generar acciones conjuntas de investigación, ya no solamente desde los sitios grandes, sino incorporando la sociedad civil, incorporando la academia, para poder tener una mirada más amplia de lo que es la enfermedad maligna y, claro, incrementar la producción científica de los grupos dedicados a investigación del cáncer. Ojalá muchos otros sitios tuvieran revistas como la de nosotros, y la de nosotros lucha por sostenerse y lucha por tener un factor de impacto importante y relevante. Cuesta muchísimo, pero realmente es la mejor manera de visibilizar las investigaciones que tenemos en cáncer. Ojalá aparecieran más revistas, ojalá aparecieran más grupos de investigación que permitan tener otra mirada. Fortalecimiento del talento humano, que es uno de mis temas favoritos. Hay básicamente dos aristas. Uno, la formación del talento en relación a las superespecialidades, y otro, la formación del talento humano continuo y del personal técnico y tecnólogo. ¿Qué tenemos? En formación básica y continua, la incorporación en los currículos del pregrado de todas las diferentes áreas de atención oncológica, auxiliares de enfermería, que ni siquiera son técnicos, entre otras, enfermería, medicina, toda la parte de los técnicos de radiología, de imágenes, físicos, médicos, toda esa parte ha mejorado. Ustedes no se imaginan convencer a un físico para que se vuelva físico médico. Eso es casi que exótico. Y resulta que es un talento humano vital para todas las unidades de radioterapia y de medicina nuclear. Pero estamos trabajando en ello. Las metas en la formación del talento humano sí eran unas metas, creo yo, un poco más fáciles de cumplir y las hemos venido cumpliendo. Sin embargo, hago un llamado y ojalá que exista alguno que nos ayude con eso. En el país existen programas de especialidad, de primera especialidad y de segunda especialidad en cáncer. La gran mayoría están concentrados en el Instituto Nacional de Cancerología, pero hay 34 programas en diferentes regiones del país. En julio de este año, Ascofame, con el Ministerio de Educación, sacan un statement como resumiendo las denominaciones de las especialidades, y la gran mayoría de especialidades quirúrgicas oncológicas desaparecieron. O sea, ya no aparece ginecología oncológica, ni urología oncológica, ni seno y tejidos blandos, ni hemato-oncología. Una serie de especialidades que ya no aparecen,
no entendemos muy bien el objetivo, o al menos yo no lo entiendo, pero sí es un llamado a saber qué va a pasar entonces con los programas y con los contenidos curriculares. ¿Qué es lo que queremos de experticia de quienes nos van a manejar? No es solamente la preocupación de nosotros los médicos, vamos a seguir formando gente en oncología, sino quién me va a atender. Porque la posibilidad de que en algún momento alguno de nosotros o nuestro familiar cercano tenga una enfermedad maligna es toda. Vivimos más y vivimos mejor. Así que la tómbola sí cae. Pero desaparecieron estas segundas especialidades. Valdría la pena entender cuál sería la dinámica que sigue. Esta es algo de lo que nosotros hacemos en el Instituto Nacional de Cancerología, básicamente el personal que entrenamos en detección temprana del cáncer, y pues esto sí tuvo un gran empujón durante la pandemia. Todos esos webinars, todas esas actividades académicas permitieron que pudiéramos desplazar toda nuestra actividad educativa más fácilmente, pero la idea es que no solamente seamos nosotros los que lo hagamos, ojalá sean muchos otros sitios, ojalá sean las CAPBs, o sea, todos podemos apoyarnos y generar más impacto. Finalmente, y después de tanto hablarles, hay una serie de retos gigantescos y podíamos hablar y hablar y hablar y hablar. Utilizar los datos en la toma de decisiones, consolidar las prioridades de política pública, continuar incrementando acciones en hábitos de vida saludables, en la base de la generación del cáncer. Avanzar en la implementación política, mejorar todo lo que tiene con BPH, ayúdenme en serio que esa es mi frustración. Y acá abajo puse fortalecer el talento humano en oncología. Y ojo, ya el tratamiento del cáncer no era cirugía, quimio-radio e inmunoterapia. Y esto es un llamado a entender las dinámicas de financiamiento de la enfermedad. Las recomendaciones es desplegar acciones conjuntas, no solamente el Estado, sino también la sociedad civil, el Ministerio de Educación, todas estas aristas que pueden ayudar a que esto mejore. Fortalecer las fuentes de información y sus objetivos y definir recursos. El ingreso de nuevas tecnologías tan necesarias para nuestros pacientes pueden verse realmente afectadas por problemas de financiación del sistema. Para nadie es un secreto que cada vez los nuevos medicamentos pues se llevan una parte importante de los recursos, pero existen y las supervivencias son buenas y los pacientes los necesitan, pero entonces necesitamos entender cómo financiar mejor esto y cómo dinamizar las acciones para resolver, ojalá que no nos dé, o si nos dé, nos den estadios tempranos y no tener que llegar a desenlaces adversos. Ojalá el monitoreo de las acciones en salud en oncologías tenga unos cortes muy definidos, tenga unas acciones y unas correcciones de acciones mucho más precisas, y esta sí es mi reflexión para todos los que tenemos que ver con esto. La injusticia del cáncer no es un problema ni de ciencia, ni de tecnología, ni de genética, ni porque fui el de malas, es un problema de política pública y claro, de cómo nosotros entendemos, la política pública y nuestro papel dentro de las políticas en salud. Muchísimas gracias, ese es mi correo electrónico, perdón que me extendí mucho, muy amable.